Buenas tardes, señores. Estamos aquí en Guadalajara con el profesor Efraín Flores, que ha sido director técnico de muchos equipos, entre ellos el Atlas, las Chivas, el León, el Pachuca. En la selección olímpica también ha estado el profesor Efraín y ha sido el proyector y ha sido el camino para muchos futbolistas que han debutado en primera división. Profesor, es un gusto que nos permita hacer la entrevista. Si gusta saludar al grupo, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarte y un saludo a todos los de recuerdos y anécdotas del fútbol de antaño. Un saludo de Efraín Flores. ¿Cómo fue su inicio en el fútbol profesional, profesor? Platícanos, ¿estaba usted en el Atlas o cómo fue que se inició usted? No, yo mi carrera inicio, yo no figuré para nada como futbolista profesional, pero sí estuve en fuerzas básicas de equipos como el Club Jalisco. Fui por allá a la primera liga de los Estados Unidos, por allá en el año 74, 75, cuando se organizó la primera liga de los Estados Unidos. Anduve por allá también cerca de las reservas del equipo Aztecas de Los Ángeles. Y después me decidí venirme por ahí como en el año 81 y recibí la invitación de los Juanes Villaseñor, que les agradezco mucho porque ellos son los que me abrieron la puerta para ser entrenador. Porque a partir de ahí dije que ya no quería ser jugador, que ya lo que me propuse, que lo que no pude hacer como entrenador, como jugador, sí quería hacerlo como entrenador, y gracias a Dios parece que por lo menos, como jugador no figuré, por lo menos como entrenador parece que por lo menos los equipos que me tocó dirigir, la selección nacional, pues son cosas que realmente las valoro y siempre las he apreciado de tal manera que yo creo que me siento tranquilo con la carrera que he hecho. Entonces empecé en el año 82, marzo del 82 empecé en el Club Jalisco como una invitación a empezar como entrenador. Ahí empecé como entrenador de los equipos juveniles. Al poco tiempo, a los año y medio, 2 años, ya me dieron la tercera división. Duré 2 años y me dieron la dirección de fuerzas básicas muy pronto también, a los 3 años que tenía ahí. Y por último terminé dirigiendo lo que es la Liga de Ascenso del club, lo que es el Oro del Jalisco, un equipo muy competitivo en esa liga, en esa competencia. Y bueno, durante ese tiempo también me tocó estar en una selección de Clubes Unidos de Jalisco, una selección Jalisco que se armaba con los 4 clubes del fútbol del estado, que era Chivas, Atlas, la UDG y Jalisco. Y me tocó de compañeros como el Huevo Real, me tocó compañeros como Guillermo El Plato Hernández, que está en Torreón, Alejandro Peña, y bueno, hicimos un muy buen grupo de trabajo. Y por ese buen grupo, cuando yo me decido a salir del Jalisco, ya casi el año 89-90, recibo la invitación justamente para ir a trabajar al Club Atlas. Me acuerdo muy bien, noviembre del año 90. Y apenas transcurría poquito tiempo que yo había llegado al Atlas, tendría unos 4 o 5 meses, cuando el director técnico era Luis Garisto. Lo cesan, lo quitan y bueno, me toca que el ingeniero Salvador Ibarra, presidente del Atlas, me dice que yo voy a dirigir. A mí se me hacía una cosa rara, difícil, imposible de creer, porque pues había gente por delante de mí como el Huevo Real o como Juan Manuel Olague, que él dirigía la reserva, el Huevo Real como director de fuerzas básicas, y yo tenía la tercera división. Y sin embargo me tocó la suerte, la fortuna, no sé qué me vieron, que me dijo el ingeniero que yo iba a dirigir por lo menos los partidos de mientras consiguen un técnico. Entonces en el año 91 es la primera vez que yo dirijo al Atlas en primera división, que pues ya tenía cerca de 9 años en la carrera de entrenador, con poca experiencia, con 2 años nada más en la Liga de Ascenso, algunas en tercera división, pero en primera división pues era mi patada de novato. Y bueno, ahí empecé a hacer una carrera. Al año siguiente llega Marcelo Bielsa a trabajar con fuerzas básicas. Llega Mario Sanabria a dirigir el primer equipo, que es un trabajo en conjunto con Marcelo. Y Marcelo pues nos toma a capacitar a todos los entrenadores de fuerzas básicas, y me tocó a mí como su brazo derecho desde el principio que llegó, y trabajé a su lado todo ese año. Al año siguiente él toma el equipo y me lleva a mí también como su auxiliar. Un paréntesis ahí, por eso que lo interrumpa. Digo, haber trabajado con Marcelo Bielsa, yo creo que ha sido un parámetro en su carrera como director técnico que pues le aprendió mucho, digamos,
todo el mundo creo que sabemos que Marcelo Bielsa impuso un estilo en el fútbol mexicano, debutó a muchos jóvenes y usted pues estaba en el proceso ¿verdad? ¿Sí recuerda, digamos, que me diga, cuál fue su primer partido que usted dirigió en primera división, luego después cuando estuvo con Marcelo Bielsa, quiénes llegaron a sobresalir con ustedes a primera división? Sí, lógicamente todos tenemos ciertos tutores o ciertos entrenadores que nos marcan, ¿no? Que nos dan una línea de que se puede hacer el trabajo, pero yo soy de los creyentes que cada quien tenemos que tener nuestro propio estilo, nuestra propia idea, nuestros propios conceptos futbolísticos, porque no podemos copiar a nadie, porque no seríamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que yo en ese momento me había acercado con gente como Luis Garisto, me acercaba con gente como el Güero Real o como Lague, como otros entrenadores que habíamos visto pasar, ¿no? En mi carrera, pues Diego Mercado también lo había tenido y al mismo Jesús del Muro como entrenador. Entonces uno va tratando de tomar cosas de cada uno de ellos, pero lógicamente sí tengo que decirlo que alguien que le aprendí más, porque también fueron 4 años, fue Marcelo. Con Marcelo Bielsa sí estuvimos más tiempo, prácticamente 4 años. Entonces sí fue un trabajo muy importante el que él hizo, sobre todo en la capacitación de nosotros, pero más a lo que es la capacitación de jugadores. Él vino a instituir nosotros en Atlas teníamos una visoría a nivel local, Guadalajara, a nivel estado, pero cuando él llega, viene y tenemos que recorrer los 32 estados de la República, arma una red de monitoreo, una red de visoreo, y vamos a todos los entrenadores, nos manda a que salgamos como los apóstoles, no a predicar, bueno, a predicar un poquito el trabajo que se estaba haciendo en Atlas, pero también a recluir jugadores. Y eso resultó en que si teníamos una buena cantidad y calidad en jugadores en Atlas, pues con esa red que se tendió a lo largo de todo el país, pues empezaron a llegar muchos jugadores, entre ellos los primeros que empezaron a debutar, Jared Borghetti, Miguel Salcedo, bueno, un montón de jugadores, que a la postre a mí me tocó la fortuna, la suerte que ese primer año que dirige Marcelo, me voy yo de auxiliar con él, dirige un año y medio porque después renuncia y a mí me dejan a cargo del equipo enseguida. Y al siguiente año me toca iniciar el torneo y él se queda como director de fútbol, entonces seguimos trabajando juntos. Y a mí pues me toca debutar aquella generación que le llaman la generación dorada porque bueno, yo había trabajado con ese grupo de reservas aparte de estar con Marcelo, pues también trabajaba con el grupo de reservas. Yo tenía que viajar con el grupo de reservas, pero también con el equipo, entonces era un doble trabajo, ¿no? Entonces conocía muy bien a los muchachos que tenían 16, 17, 18 años en Atlas y yo les tenía mucha confianza. Entonces llega ese momento que me dan la oportunidad de iniciar una temporada y bueno, pues ahí empiezan a debutar jugadores como Rafa Márquez. Yo debuto a Rafa Márquez, al Chato Rodríguez, a Osorno, a Cepeda, al Tato Torres, al Jerry Estrada, Omar Briseño. Bueno, creo que debuté en una temporada de esas cortas, que era la primera, creo que fue en la del 95, creo. Me tocó debutar a 9 jugadores y todos ellos después no solamente se consolidaron, sino fueron piezas fundamentales en la selección nacional. Entonces me tocó la fortuna de verlos debutar a todos ellos y a más jugadores que en otras ocasiones después alternaba yo, me iba a la dirección de fuerzas básicas o me ponía en la dirección de fútbol, ya cuando estaba la Volpe, yo ahí ya como director de fútbol. Entonces tenías diferentes puestos en el Atlas hasta el grado de que todavía después volví a dirigir en 2 ocasiones más al Atlas. En mis 13 años que duré ahí trabajando en Atlas lo dirigí en 4 ocasiones diferentes y siempre me tocó la oportunidad de debutar muchos jugadores. Entonces creo que en Atlas debuté alrededor de 30 o 35 jugadores. Entonces fue una buena cosecha. Y bueno, todo ese trabajo que se hizo en Atlas fue bastante bueno porque yo creo que me tocó las mieles de ese, excepto que no logramos un campeonato, pero creo que hubo una bonanza muy bonita de haber instituido a nivel nacional. Nadie lo hacía a nivel nacional, fuimos los pioneros en instituir un trabajo de red de monitoreo, de visoría en toda la República Mexicana, que dio resultado porque jugadores como el Tato Torres lo encontramos en Mérida, a Rafa Márquez lo encontramos en Zamora, a Jared en Sinaloa, a este muchacho Cepeda en Nayarit, o sea,
a Omar Briseño en Culiacán, o sea, de todos lados, y todos les dimos esa oportunidad. Yo creo que ellos tenían un sueño de llegar y mira, Atlas los trae y luego me dan la oportunidad de debutarlos. Entonces, de esa manera, haber trabajado tantos años ahí, pues sí me tocó la fortuna de haber podido ver cómo en Atlas se hizo un trabajo muy importante, que nadie lo hace en el fútbol mexicano, sí, que fuimos los pioneros y que de esa manera pudimos poner un grano de arena en el fútbol mexicano de algo que se podía hacer y que no se venía haciendo. Sí. Y ahí ya sigue otra etapa, que me voy a León, salgo de Atlas y me voy a dirigir el León en primera división. Esa fue una etapa muy corta, dirigí al León y luego después regreso y en muy poco tiempo. Lo que me da gusto es que yo, por ejemplo, un día renuncié del Atlas y al otro día me estaban hablando de León. Después renuncio de León y a los 2-3 semanas me estaba hablando Jorge Vergara y, para ir a trabajar a Chivas. Entonces en Chivas también instituimos un trabajo pues, muy importante, muy bonito, porque lo que habíamos instituido en Atlas de una programación, de una metodología importante para poder trabajar con los jugadores y poder debutar muchos jugadores con buena calidad, pues allá nos había llevado 2-3 años y acá en Chivas la verdad que en año y medio, 2 años logramos consolidar todo eso que nos llevó más tiempo en Atlas, y también nos tocó la fortuna de debutar muchos jugadores y no solamente yo, sino llegar a un trabajo que venía haciendo ya Hans Westerhoff, Chepo de la Torre, nos toca trabajar juntos, hacer un equipo de trabajo muy, muy, muy importante en Chivas, al grado que se logró un campeonato. El Chivas era el equipo que más generaba jugadores para las selecciones nacionales menores y para la mayor. Fue la época de Carlos Salcido. Sí, estaba Carlos Salcido, estaba el Maza, Johnny Magallón, Reynoso, Ramón Morales, toda esa generación que fueron campeones, Osvaldo Sánchez. Entonces todos salen subcampeones primero con Hans Westerhoff, que pierden la final contra Pumas en penales. Después vienen con Chepo de la Torre, que logran el campeonato. Y estando yo ahí también trabajando en fuerzas básicas, conociendo todo el proceso de trabajo, y Jorge Vergara compró Chivas USA y compró Saprissa en Costa Rica. Y entonces, pues a mí me tenía encargado de los 3 equipos en la parte formativa y en la parte de construir metodologías para los 3 grupos. Y estando yo en Costa Rica, un día me hablan y me dicen que me tenía que presentar porque el otro día yo iba a dirigir el primer equipo ya. Entonces, también estando en la parte de la dirección de fútbol, más bien de fuerzas básicas de Chivas, me toca que me habla Jorge y me dice que me venga porque voy a dirigir el primer equipo. Y estando dirigiendo el primer equipo no le tenía miedo yo al reto, porque si era un reto que no me esperaba, pues no le tenía miedo, porque también conocía a todos los jugadores del primer equipo y conocía también a los de la sub-20, la sub-18, y al grado que también nos tocó debutar ahí jugadores como el Gaucho Ávila, como Marco Fabián, creo que te pasó, bueno, varios ahí que nos tocó también debutar, pero más que las debuts es consolidar un proceso, un trabajo que ya se venía haciendo, te repito, con Hans, con Chepo. Me toca continuarlo. Nos tocó buenos torneos, estuvimos en semifinales en Sudamericana, en Libertadores. Creo que es la última vez que me tocó dirigir a mí, que fuimos el equipo superlíder. Creo que ya desde entonces no hemos sido superlíder, no ha sido superlíder Chivas. ¿No fue aquella época también cuando fueron a Argentina por la Copa Libertadores con Boca Juniors? Sí, fue, bueno, cuando se le ganó, estaba Chepo todavía cuando le ganaron un 4-1, creo, algo así, cuando el Bofo discutió algo ahí con el entrenador, con los jugadores del Boca. Después a mí me tocó ir a ganarle a River también allá en su casa, y luego después el Güero Real siguió después de mí, el Güero Real alcanza una final también. Entonces sí se vino haciendo desde el 2004 que yo llegué hasta el 2011 que salgo, prácticamente otra bonanza, otro trabajo muy bonito ahí en Chivas, de tal manera que también nos podemos sentir tranquilos y orgullosos del trabajo que hicimos, porque así nos lo manifestó Jorge, el mismo Jorge, cuando nos decía que valoraba mucho el trabajo que habíamos hecho. Pasa ese tiempo de estar ahí en Chivas, vamos casi 7 años, y bueno, también apenas salgo de Chivas y me voy a estudiar a Barcelona, y estando allá apenas yo había pensado quedarme mes y medio, 2 meses allá a estudiar. Apenas tenía 8 días que había llegado cuando me habla Jesús Martínez de Pachuca para ir a dirigir Pachuca.
Entonces, ahí vamos otra vez, porque me decía, vas a dirigir el primer equipo, pero también quiero que implementes una metodología junto con Hans Westerholt y Marco Garcés, que implementen esa filosofía que tú has hecho en otros lados junto con Hans. Entonces, llegamos a Pachuca y también a implementar esta nueva metodología, que ahí ya nos llevó menos de un año para que se dieran los resultados, y los resultados empezaron a darse con un debut que hice, por ejemplo, de Héctor Herrera, y que después se va a Europa. Entonces, gracias a Dios nos ha tocado la suerte de debutar jugadores que después a la postre no solamente se consolidan en el fútbol mexicano, sino también se van hasta Europa, como el caso, pues yo he tenido la suerte de que está Marco Fabián, Héctor Herrera, Rafa Márquez, es que les ha ido bien. Con Chicharo también lo tuve en Chivas, se va para allá también, a Manchester. Entonces he tenido esa fortuna de debutar jugadores que después se van a Europa. Y bueno, en Pachuca, pues estando ahí en Barcelona, pues me habla por Jesús para que me venga a Pachuca, y me vengo a Pachuca, y nos tocó también año y medio de buen trabajo y implementar esa metodología que aún todavía la siguen llevando, y aparte de Héctor Herrera, pues debutamos a Marco Bueno también ahí, debutamos a algunos más jugadores, pero venía la generación ya trabajada, muy bien trabajadita, ya que traíamos con el Chucky Lozano, con Pizarro, con otro Guti, con un montón de jugadores ahí que ya venían dándose de una manera muy importante a producto de este trabajo que estábamos haciendo. Y bueno, estamos ahí también en Pachuca un buen tiempo, y pues yo soy de la gente que he durado mucho en los proyectos. No soy gente que sea, el único que no duré mucho fue León, que fueron como 6 meses, pero además duré 8 años en Jalisco, duré casi 13 años en Atlas, después voy a León 6 meses, después vengo a Chivas, duré casi 7 años en Chivas, voy a Pachuca y duro casi 8 años en Pachuca. Entonces he sido gente que en esos 41 años de trabajo, pues no he tenido tantos equipos ni tantos clubes. O sea, soy muy estable en los proyectos, por eso me gusta escoger bien los proyectos, porque donde voy normalmente duro con los proyectos. Y bueno, ha sido el trayecto, toda la trayectoria que he tenido. El último, armamos Grupo Pachuca compra Tecos, y me dice Jesús Martínez que me lo da, me lo da para pues, proyectarlo y operarlo. Y el primer año luego lo llegamos a la final contra la UDG para el ascenso. Después nos lo llevamos a Zacatecas, un equipo que estuvo muy comprometido con la afición de Zacatecas, con el estado, y hicimos grandes cosas. Siempre fue un equipo que andaba peleando finales. Y bueno, decido ahorita darme un descanso, y ahí estamos. Y en todo este inter que te estoy dando, los 41 años, por allá en el año 2001, me toca que me hablan de selecciones nacionales. Bueno, primeramente el año 89, 90 y 91, junto con el Huevo Real nos toca estar en los Juegos Centroamericanos, que fue medalla de oro, y luego Juegos Panamericanos, en La Habana, Cuba, fuimos plata, y nos tocó iniciar todo el proceso de eliminatoria olímpica para Barcelona 92, ya con un porcentaje de puntos ganados para ir a Barcelona. Pues llegó Menotti a la selección mayor, y él trajo un compadre de él, y nos limpiaron de la selección olímpica, ¿no? Que ya teníamos prácticamente el boleto ganado para ir a la Olimpiada. Cosas que nos han pasado, como cosas buenas con cosas malas, ¿no? Después hay otro momento que me dan la selección en el 2001, me ofrecen la selección que va a Atenas, Grecia, cuando Ricardo Lavolpe tenía la selección mayor. Después también me pasó igual cuando estábamos iniciando el proceso, después de ser Lavolpe que él quería dirigir esa selección, y bueno, se la dan también a él. Luego me llega otro proceso junto con Enrique Mesa, cuando Enrique Mesa era el técnico de la selección mayor, también yo tenía la selección que iba a ir a Atenas, Grecia, creo. Y bueno, también después ya sale por no buenos resultados Enrique, y también a mí me despidieron, que no sé por qué, porque eran cosas diferentes, pero bueno, son de las cosas que nos han pasado por ahí en el trayecto, ¿no? Y después de esas 3 etapas en selecciones olímpicas, selección centroamericana, panamericana, pues por ahí también merced, yo creo que a un trabajo serio, respetuoso que hicimos en Chivas, creo que nos fue bien, a pesar de que no logramos un campeonato a mi cargo. En el 2010 me toca la oportunidad que me hablan también cuando está Decio de María, Justino Compiani, Néstor de la Torre a cargo de la Federación y de Selecciones Nacionales. Me llaman para ofrecerme la selección mayor después del proceso de Javier Aguirre de Sudáfrica 2010, del Mundial. Pues me toca iniciar el siguiente proceso, que es 2014 Brasil,
y nos toca recibir al campeón, justamente a España, que venía siendo campeón en Sudáfrica. Nos toca recibirlo en el Estadio Azteca y empatamos a un gol, y después me toca jugar contra Ecuador aquí en Guadalajara, contra Colombia en Monterrey y contra Venezuela en Ciudad Juárez. O sea, me tocó dirigir 4 partidos de forma interina, pero pues es una cosa que, como te dije al principio, yo nunca pensé llegar a estas alturas, y como jugador no había hecho algo, sí lo soñaba, sí quería hacerlo, sí trabajaba para ello, pero la verdad no sentía yo que podía llegar, y sin embargo, gracias a Dios, he dirigido equipos Atlas en 4 ocasiones, Chivas 2 años, Pachuca, León, selecciones nacionales, selección mayor. Pues yo creo que Dios ha sido muy grande conmigo, porque para darme todas estas dichas, ¿no? de haber dirigido todo esto, cuando yo como jugador no figuré para nada. Bueno, ni siquiera jugué en primera división, entonces eso te dice que para mucha gente es algo raro, algo difícil, algo atípico. Yo sigo pensando que cuando tú te entregas y tú te apasionas por algo y te capacitas, no necesariamente tienes que haberlo vivido. Sí, yo creo que cuenta, sí tiene un valor importante haber jugado, porque tienes más vestidor, pero a mí me tocó las oportunidades después de haber vivido mucho vestidor como cuerpo técnico, sin ser yo el responsable, estando como auxiliar. Entonces eso me ayudó mucho a que cuando me tocaba la oportunidad de ser el número 1, pues trataba de no fallar, ¿no? Y yo creo que mis números como entrenador de primera división siempre son arriba del 50%, y eso siempre es bastante bueno. Creo que todo el mundo quisiera tener arriba del 50%. Yo creo que todos los que nos gusta el fútbol de toda la vida, pues de 30, 40, 50 años, pues, o sea, que realmente nos gusta y vemos lo que es el fútbol, en este caso suyo, profesor, pues sin ser futbolista usted logró muchas cosas y se le reconoce porque estuvo en el proyecto de muchos jugadores que destacaron en la selección, en la Atlas, en las Chivas. Uno lo sabe bien, desde que algo veían, que seguían sus indicaciones, sus consejos, sus regaños, lo que sea, pues lo trataban de mostrarle a usted que podían, y usted los apoyaba, y eso ayudó mucho para que ellos hicieran bien su carrera futbolística. Eso creo que es obvio, sí. ¿Verdad? De que algo le vieron de entrenador y de conocimiento, lo que usted les motivaba, les hacía sentir para que ellos pudieran trascender. Sí, no jugué primera división, pero jugué muchísimo a nivel amateur, a nivel segunda división, a nivel, bueno, fui seleccionado olímpico también con Jesús del Muro. Entonces sí tenía algo de futbolista, pero pues en ese tiempo, por algo, Dios nos pone en el camino, y yo sentía que yo tenía la posibilidad de jugar en primera división, me sentía capaz para jugar en primera división, pero no se me dio, y bueno, pero nunca me cerré las puertas yo mismo, nunca pensé que no podía ser el comentador, porque yo sentía que lo que yo hacía como entrenador, yo recuerdo por uno de mis hijos también, yo lo veía que desde jugador yo decía, va a ser entrenador, porque está uno dirigiendo en la cancha, o sea, tiene uno como esa virtud, ese don de, con respeto hacia los compañeros, de estar dirigiendo, y con respeto a nuestro entrenador, estar ya ayudando. Yo digo que el liderazgo consiste en hacer las cosas que te corresponden, hacerlas bien, y todavía ayudarle a un compañero a ayudarle en sus tareas. Entonces yo creo que eso no me daba oportunidad de yo hacer mis tareas bien, y luego todavía ayudar a otros compañeros. Entonces me sentía que si podía ejercer ese liderazgo en la cancha como jugador, lo podía ejercer también como entrenador, y me parece que eso pues pude ayudarles a muchos, yo digo que a muchos, porque son alrededor, ya digo que más de 40 jugadores que debuté en primera división, sí. Pero que sí les pude ayudar, y inclusive todavía me buscan algunos para seguirles aconsejando. Sí. Yo creo que a lo mejor pudimos dejar alguna cierta huella ahí, o una semillita sembrada en ellos, de tal forma que nos siguen buscando para seguirlos aconsejando, ¿no? Sí, claro. Y eso, pues para nosotros es un privilegio poder ayudarlos. Una pregunta que a lo mejor no sé cómo la tome, profesor. ¿Usted cree que sí hizo un cambio el que han estado Marcelo Bielsa y Menotti en el fútbol mexicano? O sea, sí hubo un cambio por la forma que ellos pensaban, por la forma que ellos sentían el fútbol. Sí hubo un cambio en el fútbol mexicano cuando ellos estuvieron. Lo de Menotti no me queda nada claro que haya habido un cambio, no lo veo. Yo creo que hasta donde yo sé, porque no me tocó estar cerca, me tocó que nos habló muy bonito cuando fue a La Habana, Cuba. De hecho, estábamos en los Panamericanos, cuando le dan a él la selección mayor, y Paco Ibarra lo lleva a la concentración a Cuba para presentarlo. Ahí lo conocí y ya nunca lo volví a ver hasta que nos sacaron de la selección. Entonces,
si dejó un legado, no, yo creo que solamente los jugadores que estuvieron con él en la selección pueden decir. Yo no dudo su capacidad y su talento, pero no pasamos más de lo que hemos querido pasar siempre en los mundiales ni nada de eso, entonces no sé si trascendió. De Marcelo, yo no sé si dejó legado a nivel nacional, lo que sí sé es que dejó un legado a nivel Atlas, y Atlas lo ha sabido transportar a los demás clubes, o sea, o lo han emulado lo que hizo Marcelo en Atlas, y otros muchos ya lo hacen. Ahora sí, ya creo que la gran porcentaje de los clubes del fútbol mexicano, de los 18, por lo menos 15, hacen estas visorías en todo el país, o los 18. Entonces, creo que para mí deja más legado lo de Bielsa que lo de Menotti. Y en su momento, su estilo de trabajar de Bielsa, pues también, por lo menos los que estuvimos cerca, nos deja un legado también, ¿no? Sí. No sé si para el fútbol mexicano, como ha habido que el avolpismo, que la puentismo, o que otros gente que se quiera adjudicar cosas que son estilos. Yo digo que son estilos de juego de cada quien, pero que eso marca el fútbol mexicano, yo creo que no nos marca. Yo creo que el fútbol mexicano tiene y debe tener una idea propia, una raíz propia, porque si queremos copiar a un entrenador fulano que esté, nadie nos garantiza que va a estar por 10 años, como ahorita Diego Coca. ¿Quién nos garantiza que va a durar todos los 3 mundiales? Si nos garantizan que va a estar 2 mundiales por lo menos, pues él tendría que implementar un sistema para que sea realmente el sistema madre del fútbol mexicano. Pero yo veo que por tanto movimiento que hay en selecciones nacionales, no hay una identidad propia del fútbol mexicano. ¿Por qué tampoco no hay identidad propia? Porque de los 11 jugadores que participan en cada partido por un club, en algunos hay hasta 8 o 9 jugadores extranjeros, entonces, y esos no pueden participar en la selección. Entonces, ¿cómo le vas a dar identidad al fútbol mexicano cuando hay muchos extranjeros? El único equipo que juega con fútbol mexicanos es Chivas, y si Chivas no anda bien el fútbol mexicano. Entonces, esto te dice que yo creo que tenemos una pérdida de identidad desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde que estaba Mejía Barón, o cuando estuvo Javier Aguirre todavía con la selección, cuando han estado entrenadores mexicanos, le dan el típico, la identidad del jugador mexicano. Pero cuando viene gente de fuera, no dudo sus capacidades, lo que dudo es que no los conocen realmente a fondo. El caso de Coca, pues él vino como jugador y está como entrenador, entonces ya hay por lo menos más conocidos. Pero cuando vienen entrenadores que nunca han estado en México, les va a costar y nunca se van a encontrar con la verdadera identidad, cómo se juega el fútbol mexicano, porque también otra culpa es que hay muchos extranjeros en los equipos. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que haya una identidad cuando no hay ni siquiera el porcentaje de mayoría de jugadores mexicanos en los clubes? No, profe, le agradezco mucho que nos comparta pues toda su experiencia que tuvo en los equipos que estuvo dirigiendo y en las selecciones, y simplemente al mencionar todos los jugadores que usted ayudó a que llegaran a primera división y que fue parte del proceso de ellos pues para alcanzar sus sueños. Pues mucha gente sabemos y estamos realistas de que usted sí trabajó para ayudarlos a llegar a sus metas, y conocemos sus logros de usted y sus conocimientos que como director técnico demostró en los equipos que estuvo. Le agradezco mucho que nos haya permitido entrevistarlo, y si gusta despedirse del grupo, adelante. Muchas gracias a ustedes, realmente es agradable, ¿no? Es agradable cuando alguien te dice que se reconoce el trabajo, porque en México es muy, lamentablemente, el fútbol no tiene recuerdos y no tiene memoria, y es muy fácil que se olvide la gente, la misma gente del fútbol, de la gente, ¿no? Y digo, no queremos que estar así como que nos tengan en el boca a boca día a día, ¿no? Sí. Pero que alguien te reconozca desde Estados Unidos que lo que se hizo siempre es agradable. Muchas gracias, y un saludo a todos los recuerdos de antaño. Un gusto saludarlos, y qué bueno que está este canal para que tantos ejemplos de tantos jugadores, entrenadores que han pasado por nuestro gran fútbol mexicano,
puedan dar sus experiencias, sus anécdotas, sus vivencias, ¿no? Porque hay tanta vivencia en el fútbol mexicano. Lamentablemente se nos acaba de ir un 5 copas con Toño Carvajal, pero imagínate todo lo que hubiera podido aportarse él en a lo largo de toda su carrera. Si yo en 41 años sin haber jugado le he pasado muchísimas cosas a toda esta gente que realmente sí tiene ese bagaje, porque pues yo no puedo decirlo como jugador, pero por lo menos como entrenador, pero los que pueden tener como entrenador y como jugador, imagínate todo lo que te pueden aportar. Entonces les agradezco a todos y ojalá que este canal siga mejorando para beneficio de mucha gente, para que nos conozca a todos los que hemos trabajado en el fútbol mexicano y sobre todo grandes jugadores que han pasado, grandes entrenadores que han pasado, mexicanos con gran capacidad para el fútbol mexicano y que se les valore. Muchísimas gracias. Gracias, gente. Nos vemos. Hasta luego.